Hace ya más de 15 años que nos planteamos la necesidad de programar de otra manera, concretamente de programar en clave competencial. Si bien es cierto que nuestras programaciones ya han sufrido transformaciones importantes, se nos siguen planteando algunos interrogantes que vuelven a salir a la luz con la nueva normativa. A esos interrogantes intentaremos darles respuesta a través de la presentación de hoy. En primer lugar, hablaremos de por qué esta necesidad, es decir, por qué es necesario que nuestro sistema educativo evolucione hacia un enfoque educativo competencial. A continuación, explicaremos en qué consiste verdaderamente un enfoque competencial, ¿no? A veces hemos intentado abordar las competencias sin tener muy claro en qué era una competencia. Vamos a intentar aclararlo y además hablar del tipo de competencias con las que nos vamos a encontrar a partir de ahora y la relación que mantienen con los contenidos, ¿no? Una pregunta que nos hemos hecho muchas veces en los centros educativos. Y por último, hablaremos de cómo afecta todo esto a nuestras programaciones, ¿no? Que al final es la verdadera herramienta con la que nosotros entramos en las aulas. Con respecto a la necesidad de evolucionar hacia un enfoque competencial, ya estamos viendo cómo nuestro sistema educativo, desde hace un tiempo para acá, está experimentando una transición, podríamos decir, desde un enfoque educativo básicamente academicista, que es el que nos ha caracterizado siempre, donde hemos puesto el foco en los contenidos, convirtiéndolos muchas veces en una meta de aprendizaje en sí mismo, y estamos evolucionando ahora hacia un enfoque educativo competencial, que lleva mucho más allá al aprendizaje. Es un enfoque educativo mucho más ambicioso porque lo que persigue es un aprendizaje mucho más profundo y de mayor calidad, es decir, cómo nuestros alumnos son capaces de aplicar esos conocimientos de una manera efectiva. ¿Por qué esta transición, ¿no? ¿Por qué hemos sentido esta necesidad? Bueno, por un lado, debido a las demandas que nos va haciendo la propia sociedad, ¿no? Ya estamos viendo, llevamos ya recorrido casi un cuarto del siglo XXI y ya estamos viendo que efectivamente nos enfrentamos a una sociedad muy compleja, una sociedad de la información que nosotros queremos que se caracterice por una información incluso más allá del conocimiento, ¿no? Hay quien habla de una sociedad de la sabiduría y eso exige que los sistemas educativos aborden algún cambio, ¿no? Porque nuestros alumnos hasta ahora siempre han manifestado muchas dificultades para transferir los conocimientos académicos a otros contextos o situaciones de la vida cotidiana. Por lo tanto, ya estamos viendo que la sociedad nos está empujando hacia ahí. Esto se ha visto también, o lo estamos notando, en la insistencia de distintos organismos internacionales. Los exponentes más significativos en el tema competencial, la OCDE, el Parlamento, el Consejo de Europa, que efectivamente nos lanzan unas recomendaciones sobre hacia dónde podíamos dirigir nuestros sistemas educativos. Además de estas demandas sociales, podemos encontrar otros argumentos de peso. No cabe duda que uno de ellos es las disposiciones legales. Tanto la LOE como la LOMCE, como la LOMLOE, nos hablan de la necesidad de un enfoque educativo competencial, nos hablan de diseñar programaciones didácticas que incorporen competencias, con lo cual, bueno, pues en estos momentos también responde a una demanda normativa. Pero por último podemos argumentar también desde una perspectiva más psicopedagógica, ¿no? Es decir, si nosotros pensamos en esos principios de la educación, en los fines de la educación, en movimientos donde han estado autores como el movimiento de la escuela nueva que nos decían la manera en la que el alumno podía hacer un aprendizaje significativo, si nos damos cuenta, todos ellos nos hablaban de la necesidad de que el aprendizaje sea funcional, que el alumno sepa qué está aprendiendo, por qué lo está aprendiendo, para qué lo está aprendiendo y qué sentido tiene lo que está aprendiendo, ¿no? Que estén más vinculados los conocimientos con la vida cotidiana. Tenemos grandes referentes ahí que así lo defendían, entre ellos, por ejemplo, de Crowley, ¿no? Entonces, esa búsqueda de la significatividad del aprendizaje la encontramos ya en toda la corriente constructivista, que aunque sí que es verdad que siempre ha sido un referente teórico para nosotros, no siempre hemos tenido los recursos suficientes como para poder llevarlo a las aulas. Nos encontramos también ahí a las teorías del aprendizaje, ¿no? Aquellas que nos explican cómo se aprende, ¿no? Cómo se hace un aprendizaje significativo. Y volvemos a encontrar otra vez las mismas características. Por lo tanto, encontramos múltiples argumentos en estos momentos para ir transitando desde ese modelo más academicista hacia un modelo educativo más competencial. A partir de ahí, nos cabe preguntarnos qué entendemos entonces por un enfoque competencial, ¿no? Es decir,
Antes decíamos que aunque llevamos ya muchos años oyendo hablar de competencias, ya hace más de 15 años que nos acompaña este término, tenemos la sensación de que todavía tenemos un gran desconocimiento, una gran confusión respecto a lo que es una competencia, ¿no? Entonces, vamos a definir la competencia como un saber que está orientado a la acción eficaz, pero ese saber está fundamentado en una integración dinámica de conocimientos y de valores y se pone de manifiesto en tareas que se sitúan en diferentes contextos y situaciones. Desde la propia definición, ya observamos entonces la relación que existe entre competencias y contenidos, ¿no? Algo que decíamos que nos ha traído de cabeza en todos estos años, ¿no? Yo creo que ya hemos superado esos momentos en los que prácticamente o casi entraban en lucha las competencias con los contenidos y donde no encontrábamos la vinculación que existía entre ellos, ¿no? Y casi incluso algún debate que se planteó donde sí era más importante orientar el aprendizaje hacia el desarrollo de competencias o bien orientarlo hacia el desarrollo de contenidos. Bien, en estos momentos, y además partiendo de la definición que acabamos de dar, entendemos que el uno sin el otro no se da. Es decir, si hemos dicho que la competencia es un saber que tiene que estar fundamentado en conocimientos y valores, por lo tanto ya asumimos que alguien no puede ser competente si no tiene los conocimientos necesarios que se lo permitan, ¿no? Por lo tanto, ya sabemos que tienen que ir de la mano. Pero por otro lado, sí que sabemos que alguien puede tener muchos conocimientos y no ser competente. Es decir, esta circunstancia sí se da y además así la hemos vivido o la hemos sufrido durante mucho tiempo en nuestro sistema educativo. Pero si hablamos de orientar nuestra educación hacia el desarrollo de competencias de los alumnos, queda asumido que eso exige, eso implica el dominio de conocimientos. Ya en las distintas disposiciones normativas que se han ido desarrollando posteriormente a la LOE, ya ha ido apareciendo clara esta relación, ¿no? Cosa que al principio no nos quedó tan clara, pero ya tenemos muchas disposiciones legales, alguna orden estatal del año 2015, la normativa también que se ha ido desarrollando a partir de la LOMLOE, donde se hace alusión explícita a la relación que existe entre competencias y contenidos y a la integración, ¿no? Como uno se integra sobre el otro. A partir de ahora vamos a empezar a hablar de diferentes tipos de competencias, ¿no? Hasta ahora nosotros habíamos reconocido siempre en nuestra normativa el término competencia clave, que ha ido adoptando diferentes apellidos también, ¿no? Según la normativa. Competencia clave que surgió dentro del marco europeo, pero que después en la LOE apareció como competencia básica, recuperó después en la LOMCE el término competencia clave y parece que se va a seguir manteniendo ese término original que parte de ese marco europeo al que hacíamos alusión, competencia clave. A partir de ahí, bueno, hemos ido conociendo distintos tipos o distintas clasificaciones de las competencias clave que han ido variando un poquito en torno a número, 7, 8 en alguna comunidad, llegó a ser incluso alguna más. Ya han ido variando ligeramente el nombre, ¿no? Pero básicamente ya nos hemos ido familiarizando con ese listado de competencias clave. Aparece ahora una nueva ley de educación a partir de la cual se empiezan a desarrollar unos nuevos currículos y empezamos a ir a hablar ahí otro término que hasta ahora no nos resultaba conocido, que es el término competencias específicas. Las competencias específicas, como vamos a ver, van a ser una manera de concretar esas competencias clave para cada una de las áreas, materias, módulos o ámbitos de conocimiento. Y a su vez esas competencias específicas tendrán que ser concretadas nuevamente en marcos de temporalización más cortos, como son nuestras programaciones y nuestras unidades didácticas, donde adoptarán la forma y el nombre de competencias operativas. La programación es aquella que efectivamente es responsabilidad del profesorado, bien del equipo de profesores en el marco del proyecto educativo o bien a nivel individual en el marco de nuestras programaciones de aula, de nuestras unidades didácticas. Por lo tanto, son aquellas que efectivamente son nuestra responsabilidad. Por otro lado, las programaciones son aquellas que permiten aterrizar todo aquello que se establece a nivel normativo verdaderamente en el aula, ¿no? Son la herramienta que tenemos para llegar a nuestros alumnos. Si pensamos en estas programaciones, en primer lugar tenemos que hacer referencia a aquellos documentos que las determinan, ¿no? Y que las condicionan. Nuestras programaciones están directamente condicionadas por los currículos oficiales. Ese es el primer referente y nuestra primera herramienta de trabajo a la hora de programar.
No podemos olvidar que los reales decretos de enseñanzas mínimas son el eslabón que conecta los principios, los fines que establece una ley orgánica de educación con aquellos documentos que se establecen en el centro, ¿no? Aquellos a los que hacíamos alusión en términos de programaciones didácticas. Por lo tanto, la manera en la que se desarrollan y se estructuran esos reales decretos va a hacer que se nos facilite la labor de programación o va a hacer que se nos entorpezca, ¿no? Cosa que ya nos ha ocurrido en otros momentos. A la luz de esos nuevos currículos que aparecen, bueno, pues podemos entender o podemos definir el currículo como un conjunto ordenado de todos los elementos del proceso de enseñanza y aprendizaje. Ese currículo en estos momentos se compone de una serie de elementos: objetivos, competencias, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación. No podemos olvidar que una característica fundamental del currículo, aparte de su carácter abierto y flexible, es que todos sus elementos están vinculados entre sí en términos de interrelación y de interdependencia. ¿Eso qué significa? Bueno, significa que la irrupción de las competencias en el currículo en el año 2006 automáticamente tenía que suponer una transformación de todos los demás elementos del currículo. Bien es cierto que en los currículos que hemos manejado hasta ahora no habíamos acabado de percibir verdaderamente esa integración de las competencias tal y como lo estamos planteando, ¿no? En algunos momentos las hemos vivido como un añadido a nuestras programaciones, un añadido al resto de los elementos de la programación. Así aparecieron en realidad en los primeros currículos, con lo cual nosotros también esa carencia la hemos ido arrastrando en nuestras propias programaciones, ¿no? ¿Cuántas veces no nos hemos referido a ello o hemos comentado entre el profesorado? Bueno, hemos introducido las competencias en la programación como un pegote, ¿no? Haciendo alusión a que efectivamente era un añadido que no entraba en diálogo con el resto de los elementos de la programación. La consecuencia más inmediata de esto es que no llegan a los alumnos, es decir, si verdaderamente no repercuten en la manera en la que seleccionamos los contenidos, si verdaderamente no repercute todo eso en la manera en la que nos planteamos los objetivos, y si no repercute en los criterios que utilizamos para evaluar a los alumnos, pues difícilmente se verá reflejado en el diseño de nuestras actividades y por lo tanto es prácticamente imposible que lleguen a los alumnos, ¿no? Por lo tanto nos enfrentamos ahora ante un reto importante, ¿no? Después de este recorrido en el que venimos caminando de la mano de las competencias, llega el momento de que verdaderamente se hagan efectivas en nuestras clases, ¿no? Y eso lo conseguimos a nivel de la programación. La LOMLOE, con el objetivo de ayudar en estos procesos de programación, bueno, pues lo que nos ha hecho es diseñar una estructura curricular que, bueno, efectivamente nos permita encontrar una relación, una integración de las competencias entre los elementos del currículo. Esta estructura curricular, como bien sabéis, parte del perfil de salida de los alumnos, ¿no? Perfil de salida o perfil de etapa también, que es la concreción que sabéis que tiene en la etapa de educación de primaria. A partir de ahí, ese perfil de salida que se concretará en una serie de descriptores operativos, va a ir siendo la brújula, la referencia para el desarrollo de todos los demás elementos curriculares. Vemos, por lo tanto, que sí que damos un paso significativo respecto al desarrollo de competencias con respecto a currículos anteriores. Si recordamos bien, lo que nos presentaban los currículos hasta ahora era un listado de 7 u 8 competencias, es decir, grandes referentes abstractos que nosotros en los centros teníamos la obligación de desarrollar y de concretar, pero si os fijáis, el salto era significativo, ¿no? De grandes referentes abstractos llevarlo a una programación de aula. Ahora lo que nos vamos a encontrar es un perfil de salida que lo que hace es, para cada competencia, establecer una serie de descriptores operativos, que no son más que todas aquellas habilidades y destrezas de las que se compone esa competencia. No olvidemos que una competencia es un conjunto de habilidades y destrezas, por lo tanto, ya damos un paso más allá. No tenemos el referente abstracto de la competencia digital, sino que tenemos 4 o 5 descriptores operativos en los que se va a concretar y que tienen mucho más significado para nosotros. Bien, a la luz de esos descriptores, de ese perfil competencial, se empiezan a diseñar el currículo para las distintas áreas, materias y módulos. Por lo tanto, ya nos encontramos con una estructura curricular
algo diferente a la que estábamos acostumbrados, ¿no? Cuando nosotros vayamos a programar para nuestra área, materia o módulo, nos vamos a encontrar un listado de competencias específicas, nos vamos a encontrar con un apartado llamado saberes básicos o contenidos y con unos criterios de evaluación. ¿Qué son esas competencias específicas? Bueno, ya lo adelantábamos antes de alguna manera. Las competencias específicas son la concreción de esas competencias clave para cada una de las áreas de conocimiento. Antes decíamos que ese salto antes lo dábamos solos, ¿no? Pasábamos de esos 7 u 8 grandes referentes abstractos a una traslación a nuestras clases. Ahora ya tenemos una serie de competencias específicas que se han elaborado teniendo en cuenta esos descriptores operativos a los que hacíamos alusión anteriormente. A partir de esas competencias, teniendo en cuenta esas competencias específicas, se ha hecho una selección de contenidos y a raíz de eso se han planteado unos criterios de evaluación en total sintonía con las competencias específicas determinadas para cada área de conocimiento. Veamos un ejemplo que ilustre esto de lo que venimos hablando. Vamos a tomar como ejemplo, por ejemplo, la competencia digital, ¿vale? Por seleccionar una de las competencias que ahora mismo están establecidas en las leyes vigentes. Esa competencia digital, decíamos que está concretada en el perfil de etapa y de salida en una serie de descriptores operativos. Vamos a tomar uno de esos descriptores como ejemplo, ¿no? Aquel descriptor que hace referencia a la búsqueda de información en Internet y estrategias sencillas para el tratamiento digital de la información. Tomamos ese descriptor operativo como referencia y observamos cómo efectivamente ha sido un referente para formular competencias específicas de distintos ámbitos de conocimiento. Por lo tanto, nos vamos a encontrar en las distintas áreas, vemos como ejemplo conocimiento del medio, lengua castellana y literatura, educación en valores cívicos y éticos, educación artística, por poner algún ejemplo, vemos como todas ellas tienen a su vez competencias específicas que dan un desarrollo directo a ese descriptor operativo. ¿Veis? Es un poco a lo que nos referíamos antes de cómo efectivamente las competencias están sirviendo de brújula para orientar todo el resto de decisiones curriculares y metodológicas que tenemos que desarrollar a continuación. Por otro lado, siguiendo con ese ejemplo de la competencia digital, nos vamos a centrar en un área de conocimiento, por ejemplo, conocimiento del medio. Ahí vamos a tomar de nuevo esa competencia específica que aparecía anteriormente y vamos a ver cómo esa competencia específica después se va a concretar en un criterio de evaluación que nos va a permitir valorar la manera y el grado en el que se ha manifestado esa competencia en el alumno y además nos podemos comprobar cómo se han seleccionado una serie de saberes básicos que nos van a permitir trabajarla desde un área de conocimiento en concreto como es el que hemos tomado como referencia. Bueno, vemos aquí entonces cómo efectivamente, tal y como estábamos planteando, en estos momentos está sirviendo como referente esas competencias clave de las que partíamos. A partir de aquí solo nos quedaría diseñar otro elemento curricular más, aquel que no es prescriptivo, que son las situaciones de aprendizaje. Una situación de aprendizaje es un tipo de actividad que está específicamente orientada al desarrollo de competencias y que lo que pretende es que el alumno asimile de forma funcional el conocimiento y que pueda proyectarlo a otros contextos, es decir, que pueda transferirlo. Eso es lo que entendemos por una situación de aprendizaje. Por lo tanto, a partir de estos ejemplos anteriores que proponíamos o que seleccionábamos, nos tocaría diseñar una situación de aprendizaje que diera respuesta, que materializara, que pudiera un alumno poner en una situación concreta y en un contexto determinado este aprendizaje. Bueno, hemos visto un ejemplo de cómo una competencia clave se podría concretar e integrar en el resto de los elementos curriculares. Queremos aclarar, no obstante, que el planteamiento que hemos venido haciendo lo hemos hecho desde una perspectiva analítica para favorecer la comprensión. Es decir, el objetivo era ver cómo un referente tan abstracto como es una competencia clave puede desarrollarse y puede integrarse en todos los elementos que componen una programación. Pero, en realidad, cuando nosotros
abordamos una competencia específica. En esa competencia específica, tal y como nos indica los propios currículos, vamos a ver una relación con más de una competencia. Esto lo que muestra ese grado de integración del conocimiento que presentan las competencias. Bueno, hemos visto, por lo tanto, a lo largo de esta presentación que efectivamente, tal y como decíamos al principio, la clave de nuestras próximas programaciones está en las competencias, pero también tenemos que ser muy conscientes, y además ahí está la responsabilidad que tenemos en ello, de que la clave para que las competencias sean por fin una realidad en nuestras aulas está en nuestras propias programaciones.